Este viene siendo un maravilloso año porque nuestro power trio favorito The Warning acaba de publicar una nueva canción que se llama Querosén, que es lo que utilizamos acá en Argentina para matar los yuyos que crecen ahí entre el pavimento. Así que vamos a ver con qué nos encontramos, porque por lo que veo en la imagen del videoclip parece que tiene la misma estética de la última canción que escuchamos, Love to Be Loved, que estaba composé con otro artista. Esta canción parece que no va en feat con nadie, sino que son ellas solas simplemente, así que vamos a ver cómo va esta nueva vertiente musical de The Warning que acaban de perfilar desde la última canción. Están en el mismo bar. Uy. Usa auriculares porque... Es tremendo esto. Yo no me emociono con muy poco, te pido disculpas, pero es un montón esto. Fíjate que ya hubo un efecto entre... Hay una traslación panorámica entre un lugar y el otro. Usa auriculares, haceme caso y te va a ir bien. Ok, esto me hace acordar a un montón de cosas, pero no nos vamos a poner tan G desde el principio. Fíjate que estaba Pauli ahí con el iPod. No es el iPad, es el iPod. Yo tuve MP3 y Walkman nada más, así que no sé cuál es ese dispositivo. Pero fíjate que reproduce la música desde ahí, no ya desde la rocola como había hecho en el videoclip pasado. Y vamos a ver cuánto se incendia esta canción. Arranca en mí. Poderoso, poderoso. Fíjate que es un riff como estamos acostumbrados en The Warning. Yo sonrío porque me encanta cómo conservan una estética y hasta tienen una tradición ya forjada con el paso del tiempo respecto de cómo construyen sus canciones. Porque acá tenemos un riff de dos notas, que no son siempre las mismas dos notas, pero el intervalo está siempre entre dos. Los golpes arrancan en mi, una nota muy utilizada por ellas, pero después... Fíjate que ya te ponen en la introducción un tritono. Fíjate que hace do, mi. Estamos en do sostenido menor, vamos a estar seguramente. Do, mi, do, mi, do, mi. Y después sol, si, sol, si. El sol sostenido, como si fuera un do sostenido menor 7 en conjunto. Pero en un momento aparece esta nota. El tritono característico de The Warning. Hermoso. La voz y la batería tienen una estética muy 21 Pilots en este momento. No, muy Arctic Monkeys. Esa referencia estaba buscando. Y claro, según tengo entendido, no sé si ellas tienen como referencia o como influencia a Arctic Monkeys. Hay algunas cosas que hemos notado en algunos análisis que pueden trazarse una línea por ahí, pero no necesariamente puede ser una influencia. Simplemente les gusta el sonido y... lo han trabajado. Si tenés alguna información al respecto, es más que bienvenida debajo en los comentarios. Pero fíjate que salen de la introducción con un acorde que no es de la escala. Fa sostenido mayor. El mi mayor sí. Y vuelven. Efectivamente, do sostenido menor. Y la voz maravillosa de Dani para comenzar a cantar. Ya me gusta esta canción, gracias. Y fíjate cuántos ear candies hay desde el principio. Por eso te digo que tengas unos auriculares a disposición para tener una experiencia más inmersiva sobre lo que estamos escuchando. Porque ahí hubo un downer con la guitarra ahí que se va hacia abajo, que yo no lo puedo hacer con el piano. Pero fíjate que hasta acá todo sostenido menor, y cuando cierran la frase, la mayor, fa sostenido mayor, y vuelven. Hermoso, bellísima canción. Pocos arreglos, bien introducidos, y hasta acá viene todo marchando muy bien. Yo creo que a nivel producción musical, literalmente son una de las bandas que más me gustan, no solamente porque las haya escuchado mucho para el canal, porque, como bien saben, no todas las bandas que escucho en el canal me terminan gustando más allá del momento del análisis en sí. Hay algunas que las sigo escuchando, otras que no. A The Warning las pude ir a ver en vivo acá en Argentina, pero en 2023, y no pude ir el año pasado cuando vinieron. Así que si vienen este año, avísenme, porque se me va a pasar y me voy a quedar sin entradas nuevamente. Pero hasta acá, fíjate que
están usando, bueno, el primer grado siempre, el do sostenido menor como corresponde. Para salir de las estrofas hacen sexto, cuarto, primero. Muy épico todo, muy épico todo. Y ahora vamos a ver porque están saliendo otra estrofa que, fíjate que en ese momento, cuando se escucha un tiki tiki en la guitarra de Dani, que ya es muy característico desde por lo menos las primeras canciones que salieron de Keep Me Fed antes de que estuviera publicado completamente el disco, que aparece del lado derecho, por eso tenés que usar auriculares para poder escucharlo. Bien, se pusieron súper agresivas las guaguas y fíjate que están tan agresivas que están haciendo el bajo que baja. No, así no. Síntesis maravillosa. Cualquier otra recomendación al respecto, que igual las canciones que nos faltan analizar de The Warning son las de los primeros discos. Son más que bienvenidas, porque todo Keep Me Fed, las 12 canciones están analizadas en este bendito canal que vas a encontrar por acá arriba o debajo en la descripción. Continuamos escuchando. ¿Cómo se dice en inglés? Yo le voy a decir querosene, porque acá en Argentina le decimos querosene, así que vamos a escuchar querosene. Estribo. Y otra cosa que me gusta mucho de The Warning, por supuesto, son los cortes maravillosos que meten todo. Esta es una canción cuya característica principal es el contratiempo. No sé qué tendrá que ver con la letra, no estoy prestándole atención a la letra, te pido disculpas. Cuando publique alguien la letra, la voy a leer porque no le estoy prestando atención en este momento. O por ahí si ya está en Spotify, la podré ver en Spotify después. Pero fíjate, podría verlo en la traducción. Bueno, no importa, en otro momento. Fíjate que acá, esto es claramente el estribillo, están haciendo algo muy parecido a lo que escuchamos en las otras secciones, pero cambiando el orden de los acordes, básicamente. Pam, 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 pim, tari, taratataratan. Do sostenido menor, la mayor, fa sostenido mayor, mi. Todos acordes dentro de la escala, salvo el fa sostenido mayor, que si le estuve diciendo menor, perdón, pero aparece como fa sostenido mayor, que es un acorde muy característico en The Warning porque el fa sostenido mayor en particular, porque le da mucho brillo y ellas lo usan siempre que están en una escala menor, a veces te clavan el cuarto mayor y vos decís, qué épico que suena. Claro, ¿por qué suena épico? Porque estamos en el modo dórico. Hermoso. Y un wow característico de Dani. Tan, 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 tin. Poquitas notas bien colocadas. Es una de las grandes características de The Warning, que tienen un Mustang naranja. Y no sé si es un Mustang, estoy tirando por tirar. Pero maravilloso vehículo también. Como decíamos, cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Es una canción que me gusta mucho, no sé si la van a incluir en su próximo disco, ojalá este año salga un disco, por lo que estuvieron tirando en Instagram y en YouTube y demás, pareciera que este año irían a publicar, y es todo en tremendo potencial, un nuevo disco, así que esperemos. Yo ya dije que Keep Me Fed es mi disco favorito de The Warning, es muy difícil de superar, por la calidad y la sutileza de todo y hasta por el mensaje que hay en todo el disco, en la tapa y demás. Me parece que hicieron una movida tremenda con eso. Habrá que ver cómo perfilan el siguiente. Pero quizás acá en estas primeras dos canciones tenemos algo que nos acerque al contenido de ese próximo disco. Así que, pero no nos adelantemos. El año recién arranca. Tranqui. La cantidad de saturación que hay en ese bajo, porque entiendo que lo que está sonando ahora es el bajo de Ale, que desde More, en particular desde la canción More, el nivel de saturación, en mi opinión, ha ido elevándose. Pero lo interesante de la saturación que utiliza The Warning tanto en el bajo como en la guitarra, e incluso en las voces, porque la voz de Dani está saturada, es que no impide que percibamos cierta nitidez o redondez de la nota. Es decir, uno puede seguir identificando, pero con muchísima saturación, entonces se escucha como un crujido constante que, por lo menos analógicamente, es muy interesante.
y los golpes característicos de Pauli en el tambor o redoblante, como le decimos también acá en Argentina, sobre todo cuando quiere hacer un crescendo de intensidad, ta, 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 que parece que están todo el tiempo a contratiempo, ta, 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 pero bien marcaditos para desembocar seguramente en un nuevo estribillo, porque esto es el precoro o preestribillo. Así que hasta acá no ha habido ninguna modificación. Fíjate que, como decíamos, la voz de Dani está saturada todo el tiempo, y el resto de los instrumentos también, que es algo que viene trabajando mucho The Warning. Respecto a los acordes, no ha habido ninguna novedad todavía. Otra de las cosas que siempre me llama la atención en The Warning es que, teniendo voces tan dulces y tan rockeras a la vez, que es algo que han ido trabajando con el tiempo, porque si uno escucha las primeras canciones, su voz es mucho más suave, delicada, y otra vez, llegando a Keep Me Fed, se ha ido saturando todo eso, se ha vuelto más rugosa la voz, más rockera, porque la voz rockera en general, en voces masculinas y femeninas, tiene esta característica de estar como más rota, como representando justamente al rock más tradicional, si se quiere, aunque esta suerte de rock alternativo, por momentos progresivo, por momentos metal, en The Warning es una gran y maravillosa síntesis. Así que estamos cerca del final de la canción de Kerosene, que se está prendiendo fuego. Maravillosos. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Si te interesa que hagamos algún análisis y reacción sin estos cortes comerciales, recordá que podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse. Además, vas a estar colaborando con la creación de contenido y aquellos videos análisis que solicites van a ser dedicados especialmente para vos, sobre todo si te gusta The Warning, puedes pedir muchos videos análisis, así que hacete miembro, colabora con el canal para que podamos seguir trayendo este contenido al mismo y para que podamos sostener este hermoso proyecto. Continuamos escuchando Kerosene de The Warning. Fíjate que ahí lo que está haciendo Ale, básicamente, es la introducción, pero solo en bajo. Bueno, estamos escuchando la batería de fondo y algunos gritos aislados de Dani que están yéndose de un lado al otro con un pequeño delay, un pequeño eco, simplemente para utilizar esta parte. Y no sé si vendrá un solo ahora, porque salimos de 2 estribillos seguidos, vamos a este pequeño interludio que es un reprise o una reexposición de la introducción, y ahora debería venir un solito de guitarra, quizás. No fue un solo de guitarra, fue un solo de voces coreutas, pero que están haciéndolo en un semiparlato. Es decir, están afinando unas notas, pero está más en el sentido de las voces de la única que se me ocurre en este momento, The Wall, por ejemplo. Cuando aparece el coro, está en ese caso es un coro de niños que está diciendo algo en particular. Pero acá está el coro de las maravillosas de Warning, que hay más de una voz superpuesta y vas a reconocerlas en distintos lugares si utilizás auriculares de una buena vez, o bien si lo escuchás con unos parlantes hogareños, aunque sea con tu equipo de música hogareño. No importa que sea unos mega parlantes, lo importante es que tengas salida estéreo, que tengas 2 bocinas, porque si lo escuchás desde el teléfono celular y te vas a perder un montón de cosas. Guitarra pelada para poder ingresar seguramente al último de los estribillos, que es enorme. Y fíjate cómo esta también es otra característica de The Warning. Cuando ya han presentado todos los elementos a lo largo de la canción, llega un momento en el que desvisten a uno de los instrumentos y lo presentan casi en solitario para poder luego generar por contraste mucho más impacto con la reaparición del resto de los instrumentos, como seguramente vaya a ocurrir en este preciso momento. Maravillosa. No es de mis canciones favoritas, debo decirlo, porque ustedes saben muy bien que mi canción favorita es efectivamente del álbum Keep Me Fed, por supuesto. Así que si sabes qué canción acabo de decir, déjalo escrito debajo en los comentarios. Y además, comenta tu canción favorita, porque si ya la hemos analizado, seguramente ese video te vaya a gustar. Así que, Kerosene, o como se diga en inglés, yo le voy a seguir diciendo Kerosene, de The Warning, dice, finaliza de la siguiente manera. ¿Quién es ese señor vaquero que apareció ahí? Que no lo vi aparecer en ninguna otra parte del video. Cuando están ellas bailando y presentando y diciendo algo sobre su vestimenta y su estética y demás. Por ahí es una respuesta
a críticas que se le han hecho a ellas, porque de hecho Kim Mi Fed es una gran crítica a todo el entramado industrial discográfico musical, que me pareció muy interesante, y vamos a ver cómo finaliza esta maravillosa canción, si es que se va con la introducción, agregan algo nuevo o se van en un fade out infinito, que dice de la siguiente manera. Otra maravillosa forma de terminar canciones al estilo The Warning. Me ha gustado mucho volver a escuchar y analizar a nuestro power trio favorito con su canción Kerosene. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos sobre The Warning que ya tengo preparados especialmente, ¿sabés para quién? Para vos. Chao.